Ludmila Vinagrov es una excelente periodista, corresponsal de dos de los periódicos, para empezar, más importantes en nuestro idioma, el ABC de España y el Clarín de Argentina. Y además es una sobreviviente familiar. Digo que es una sobreviviente familiar, ¿no? Porque su padre era ruso, su padrastro ucraniano, su mamá china y ella también china, y vivió en Venezuela durante muchísimo, desde muy pequeña. Ha escrito sus dos más recientes trabajos, tienen que ver evidentemente con lo que está pasando en Ucrania, pero teniendo en cuenta a Venezuela y las relaciones de la narcotiranía y los negocios y el dinero del grupo de la banda de Miraflores que tienen en Rusia. Eso por un lado. Y por otro lado ha escrito sobre qué gana y qué pierde Maduro y su banda con esta cercanía y este apoyo abierto a Putin. Vamos a ver qué nos dice. Bienvenida, Ludmila Vinagrov. Vinogradov. Vinogradov, eso mismo. Mi padrastro era ucraniano y se llamaba Konstantin Ivanenko. Era una excelente persona. Y tu padre fue perseguido justamente por la dictadura rusa. La dictadura china. Perdón, China, la China. China, sí. Ok, pero ¿desde qué edad, cuándo llegas tú a Venezuela? Desde los 7 años. A los 7 años. ¿Y por qué? ¿Se vienen desde dónde? De China, escapando de la revolución, huyendo de la revolución de Mao. ¿Y por qué llegan a Venezuela? ¿Por qué tu mamá escoge Venezuela y tu papá? Bueno, mi mamá se vino sola a Venezuela con sus 4 hijos, porque le ofrecieron fue el primer país que le ofreció visado, una visa de migrante, refugiado de ACNUR, y entonces ella se vino a Venezuela. Ella había pedido otros países, pero Venezuela fue la primera que salió. Tenía 7 años y supongo que no sabía ni siquiera una palabra en español. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos primeros meses o ese primer año? Primero para tener amigos nuevos y que no sabías qué te decían ni ellos sabían lo que tú le estabas diciendo. ¿Cómo fue esa integración al país? Bueno, para los niños es muy fácil, porque los niños, me acuerdo que ya a los 3 meses yo ya hablaba corriente, pues, el español. Y para todos los niños, cualquier idioma lo aprenden en 3 meses. Es muy fácil integrarse a los niños a esa edad, a cualquier parte que uno vaya, pero o emigrar. A mi mamá sí le costó un poquito más. Yo creo que al año empezó ella ya a hablar más o menos, a defenderse en español. Y si vino tu mamá sola con 4 muchachos, con sus 4 hijos, ¿en qué empezó a trabajar? Bueno, como obrera, costurera, y éramos bedeles, conserjes de una escuela. Entonces yo estoy trabajando, nosotros pequeñitos limpiamos los salones, la escuela, los patios. ¿Y los niñitos qué te decían? ¿Te cantaban aquello de chinita, soy chinita, de la China vengo yo, de la tierra del loloto y del naranjo en flor? No, se burlaba mucho de los chinitos, los venezolanos, los niños venezolanos. Me acuerdo que me gritaban, chinita lingón, chinita lingón. Y eso me enfurecía. Pero no te cantaban aquello de en un bosque de la China, a un chinita me encontré. ¿Y qué recuerdas? Porque los primeros 7 años los pasaste ¿en qué parte de la China? En Shanghái. Ajá. ¿Qué recuerdas de Shanghái? ¿Qué recuerdas de esos familiares que dejaste en ese sitio tan lejos y supongo que o no los has visto más o te costaron muchos años para poderlos ver? No, nosotros vivíamos una urbanización, una zona de chinos y rusos y muchos europeos. Había cantones, sitios específicos. Nosotros vivíamos en el cantón, digamos, en el sector inglés, en Shanghái. Y bueno, eran unas casas no muy altas, que me acuerdo, ¿no? Y nosotros vivíamos en una casita de madera. Y
Y los vecinos míos eran chinos. ¿Has Y vuelto a la China? sí, sí me acuerdo de China. Me acuerdo mucho y bueno, fuimos como todos los niños felices jugando. Estábamos cerca de una quebrada. Me iba a jugar, nos íbamos a jugar en grupo a una fábrica de láctea, de leche. ¿Y tu Nos papá en robaron. China, tu padrastro ucraniano en China, en qué trabajaba? En China no, en Australia. Yo conocí a mi ¡Ay, padrastro. qué desastre! O sea que además te fuiste a Australia con tus padres antes de ir a Venezuela. Ok, Sí, fuimos muy felices. Él fue muy ¿tu feliz mamá conoce a tu papá, a tu padrastro ucraniano en Australia o en en China? Australia. No, en Australia, en Sydney. Y se casa con él y nosotros ya de grande lo íbamos a visitar a mi mamá, bueno, y a su nueva familia, a su nuevo hogar, que era su nuevo esposo, el ucraniano. Y me acuerdo que él hablaba pestes, hablaba muy mal de los rusos. Y yo no entendía por qué, pero él decía, recordaba que ellos habían huido se vieron forzados a huir, a escapar de Ucrania, porque estaban escapando de la hambruna y la represión de Stalin. Entonces tenía motivos para hablar mal Bueno, claro, de es que con esa hambruna preparada para castigar a los ucranianos por Stalin, murieron millones, no cientos ni miles, millones de ucranianos. unos 7 millones de la hambruna nada más. ¿Ve? Y entonces me acuerdo que él decía que los rusos habían perseguido mucho a los terratenientes, a los agricultores y a los agricultores que tenían su finca en Ucrania y los perseguían para que entregaran y expropiaban toda la tierra de los ucranianos. Entonces, él hablaba pestes de los rusos por eso, porque perdió todo. Bueno, al llegar a Australia, era ingeniero civil, se levantó, construyó su casa, trabajó muy bien y bueno, al final de sus días, de sus años, fue muy feliz con mi mamá y nosotros con ellos, con él también, porque él hizo realmente feliz a mi mamá, que nunca la veía yo bien, feliz. Eso fue su última etapa, su matrimonio con el ucraniano, muy feliz. Y eso ¿Y, me llena mucho, pues me tranquiliza mucho. y tú entiendes qué está pasando con esta invasión rusa a Ucrania? Claro, por lo mismo que me contaba mi padrastro. Ahora yo recreo y siento mucho esta guerra porque lo que es recordar un déjà vu, lo que me contaba mi padrastro, Ivañenko, es, lo estoy viendo en como una película actualizada, ahorita con la invasión de Putin, que aquella época era Stalin, pero ahora es Putin el que invade y el que ataca a los ucranianos. Y bueno, lo siento en carne propia, esa invasión. Muy mal, pues. ¿Y los ucranianos por qué piensan que lo están invadiendo? ¿Por la riqueza de ese territorio? ¿Por algo ancestral e histórico que por esas mismas razones entonces los españoles tendrían que exigir a toda América Latina, los romanos tendrían que exigir a toda Europa cuando fuera un imperio, lo mismo Inglaterra tendría que exigir buena parte de África y de Asia? ¿Ok? ¿Qué dicen los ucranianos? ¿Qué te decía tu padre? ¿Por qué los rusos se comportaban así con ellos? Bueno, por una cosa porque no eran. Los ucranianos hablan una lengua diferente a los rusos. Se parece en algunas palabras, pero no hablan ruso los ucranianos. Hay muchos rusos, pero se les ha obligado desde Stalin a hablar, digamos, o poner el ruso como su primer idioma. Y eso no lo aceptan ellos, porque su idioma original es el ucraniano, ¿no? En realidad, toda la formación histórica, religiosa, sus raíces vienen de Ucrania y no de Rusia. Por eso es que ellos sienten un poco como pertenencia, los rusos sienten como pertenencia y posesión de Ucrania. Y en realidad debería ser al revés, ¿no? Porque Rusia en aquella época, cuando se formaron en el siglo XVIII, cuando se formaron Rusia, era Monteculebra, más desarrollada estaba Ucrania.
y es donde realmente es una zona. Ucrania es un país con mucha riqueza cultural e histórica. ¿Tú has Y estado en Ucrania? no, ni en Rusia tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque no he tenido la oportunidad, de verdad. Y porque no me ha interesado mucho realmente. Y tampoco he regresado a China. Bueno, por cierto temor, Eso te iba a decir, ¿no será más bien cierto temor? cierto temor de pensar que, este, de pensar que a lo mejor me dejan o me encarcelan, no sé, por mi forma de ser. Y porque, bueno, mi papá chino, mi papá biológico fue un hombre, un alto oficial de la Armada Nacionalista de Chiang Kai-shek, perseguido por Mao. Entonces tengo el temor de que si regreso me agarran a mí también, ¿no? Pero para que tú, que eres una mujer que has demostrado una extraordinaria valentía y la sigue demostrando con todas esas investigaciones, tengas cierto temor, hay que imaginar lo que tú sabes que sucede en esas tiranías. Pero vamos entonces ahora a tus más recientes trabajos. La relación de la banda de Maduro con Rusia, que gana y que pierde con esta intervención de Rusia, esta invasión de Rusia a Crimea y el apoyo de las peores dictaduras y tiranías del mundo, que son los únicos que apoyan a esta invasión rusa. Y luego, ¿dónde está el dinero? Porque buena parte, yo no creo que todo, pero sí buena parte de lo robado por la banda de Miraflores está en Rusia, obviamente. Entonces, háblanos, te escuchamos. Bueno, eh, parte de los fondos cuando Venezuela, cuando el régimen de Maduro es sancionado hace 3 años, sobre todo el bloqueo petrolero, ellos deciden trasladar sus fondos de PDVSA a Moscú. Moscú comienza a través de PDVSA y esa oficina a manejar todos los fondos, todos los recursos que tiene Venezuela. Y al ser sancionada Moscú ahora, pues los fondos venezolanos se ven en peligro de perderse. Bueno, están congelados para empezar, ¿no? Si es que no se queda Putin con ellos, porque Putin Pero dice como una, descaradamente una cosa y después se queda con, hace todo lo contrario, y sino que se lo pregunten a Macron. imagínate tú, debe ser que hay mucha desconfianza entre ellos, porque fue sincero Putin en esa llamada que refiere Pedro Mario Burelli, de que Putin no le dio garantías, no garantiza a Maduro el destino, la seguridad de esos fondos colocados en la banca rusa, porque si está congelado, no sé, está sancionada la banca rusa, ¿cómo pueden ellos llevar el control? Además, Venezuela queda como doblemente sancionada con sus fondos en Moscú por Rusia y ahora y antes por Venezuela. Imagínate tú, ¿quién va a sufrir eso? Los venezolanos, el pueblo venezolano, porque Maduro no va a tener cómo recuperar ese dinero y cómo, no sé, utilizarlo, aplicarlo aquí, pues pagar las cuentas de Venezuela, porque ellos en Estados Unidos también tienen las cuentas congeladas. ¿A dónde iría Maduro con recursos? ¿O a dónde lo pediría? Pues está en la bancarrota, definitivamente, y es grave lo que vamos a sufrir nosotros ahora, doblemente sancionado. ¿Te imaginas, Napoleón? Sí, porque Eso, hay que aclarar que por un lado están los dineros de PDVSA, cuyas oficinas o buenas partes de sus oficinas se mudaron para Moscú, ¿ok? Y buena parte del dinero robado por la banda de Miraflores también está en los bancos rusos. Pero según la información que tú tienes,
buena parte de todo ese dinero, sobre todo de lo robado, está en Rusia, pero también está, supongo que debe estar en otros países como Turquía, en otros países diferentes a Rusia, o se llevaron todo para Rusia, gracias a que Putin, que al igual que Stalin, al igual que Hitler y compañía, sabe engatusar, embelezar, ¿no? Que lo adoren, que lo sigan, que le crean absolutamente todo. Yo creo que el temor viene porque como Putin está sancionado y va a necesitar recursos, entonces apelará a los fondos que tenga ahí, incluso venezolanos, y podría eventualmente decir, Putin, mira, de lo que ustedes depositaron aquí no le queda nada porque ustedes me deben a mí mucha plata. Así que yo me cobré, él se cobra y se da el vuelto Putin con ese dinero venezolano. Y tiene mucho oro allá. Y Venezuela ha pagado muchas cuentas en oro. El problema con los iraní, que ellos cobran, piden por adelantado todos los mercancías y todo el petróleo que manda Venezuela. Ellos se cobran por adelantado. Mientras que los rusos le han dado líneas de crédito. Pero esa línea de crédito, ¿cómo la está pagando Venezuela? Todas las cuentas y las cifras son muy opacas. Las cuentas de los chavistas, del régimen de Maduro. ¿Entiendes, Napoleón? Entonces, nadie sabe cuánto es lo que se ha depositado ahí, cuánto es la transferencia, cuántas cuentas y el grosor de esas cuentas de todos los militares que han comprado el arsenal militar, que es pura chatarra, ¿no? La de Rusia. Entonces, alguna que otra cosa mandan bien, pero las cuentas que mantiene Venezuela con Rusia deben ser altísimas y no se sabe cuánto. Y a través de los convenios de cooperación, todo es muy oscuro. Tan altas deben ser que una de las oficinas centrales de operación de Alexa está justamente en Moscú. Justamente, él cuando la agarran en Cabo Verde, él venía de allá, de Rusia. ¿Y a dónde mandan después de Caracas a su mujer, Camila Fabri? A Moscú. Y de Moscú la vuelven a trasladar a Caracas. O sea, han jugado como una pelota de ping-pong con ella, realmente. La pobre sí tiene motivos para estar llorando, porque realmente se metió en un negocio con mucho dinero, pero realmente no es fácil, me imagino que no debe ser fácil para ella. Yo supongo que lo de pobre debe ser una forma de expresarse, porque pobre no es y vagabunda es bastante. Por sí. Claro, yo no puedo jugar a nadie, pero ella sí debe estar, no sé, ahorita debe ser un rehén en Fuerte Tiuna, en Fuerte Tiuna, porque la tienen a su mujer aquí y piden, y su marido está allá con la justicia americana, que si él empieza a cantar, entonces la tienen aquí, tú sabes, de rehén. Que ya empezó a cantar porque ya se sabe lo de su colaboración con la DEA. Y efectivamente, están muy asustados. Realmente, ahora quien la está pasando mal es Maduro, que ahora se ha visto obligado a vender petróleo, a proponérselo otra vez a Estados Unidos. Porque fíjate tú lo que pasa. Cuando bloquean a Venezuela en materia su exportación de petróleo a Estados Unidos, ese lugar lo ocupa Moscú. Ve que si son vivos los rusos. Fíjate, todo lo que dejó de vender y colocar Venezuela de su petróleo en Estados Unidos, viene a ser sustituido y reemplazado por Rusia. Ahora que Rusia la sanciona, queda Estados Unidos con fallo, ¿quién le va a suministrar? Bueno, por eso es que Maduro está pidiendo ahora, mira, está pidiendo a Washington, yo también quiero vender petróleo a Rusia, todo el que quieran, porque necesita dinero. Y Un porque momentico, ya va.
yo también quiero vender dinero a Rusia, o él le pidió a No, los solo Estados Unidos venderle de nuevo a los Estados Unidos el petróleo. el petróleo. Claro, para tener dinero, porque no lo tiene congelado o perdido allá con Rusia. Pero Como, según la noticia, quien llega a Venezuela y que se interesa por hablar con la narcotiranía venezolana y que le ofrece comprar petróleo justamente para deslindarlo de Rusia, ¿no? Aprovechando esta debilidad rusa, este boicot a todo lo que es el petróleo ruso y el gas ruso, es los Estados Unidos. Tú tienes la información contraria. Es Maduro quien trata de ponerse en contacto con Washington, a raíz de lo cual van unos representantes del gobierno norteamericano a Caracas. sí, es que el interés mutuo, ¿sabes? El interés mutuo, porque no puede, Estados Unidos no puede, está bien, va a bloquear a Rusia, a Moscú, pero necesita la producción. Y los precios se han disparado. Y los precios altos de petróleo no han beneficiado a Venezuela porque tiene una producción muy baja. ¿Y qué es lo que hace? Ah, pero si viene Cuba y se agarra todo el petróleo aquí como le da la gana, ¿sabes? Se lo llevan así, pero vienen buques aquí. Yo estoy ahorita en Puerto de la Cruz y se ven los cargueros aquí llenando los tanqueros de petróleo venezolano. En Puerto de la Cruz se ve, pero una cantidad evadiendo y burlando las sanciones, sabiendo que no pueden, pero ellos lo desafían, ¿sabes? Entonces Maduro, mira, ahora le vende su alma al diablo, quiere volver otra vez a vender, a comercializar otra vez con Estados Unidos el petróleo, porque además es el que suministra a Citgo. Entonces, una vez que sale Moscú, entra de nuevo Caracas. ¿A quién más le van a comprar? ¿A México? Bueno, México también le compran. ¿A quién más? El único proveedor es Caracas y con lo poquito que produce, a ver si agarra algo, pues, que no estaría mal que volviera a vender a Estados Unidos, a pesar de las sanciones. Parte de esos acuerdos da la impresión, si es que se llega, es la liberación de los norteamericanos justamente de Citgo que están presos en Caracas, ¿no? Efectivamente, son unos, ¿qué? Como unos 5 o 6 Sí. ejecutivos de Citgo que están aquí. Estos representantes norteamericanos fueron justamente a visitarlos, a hablar con ellos. Por eso es que digo que es muy posible que en esas conversaciones que se tuvieron estuviera presente la posibilidad de que salieran de prisión y se fueran de Venezuela. Sí, bueno, a condición de eso, de reanudar el comercio otra vez, las exportaciones petroleras venezolanas a Estados Unidos. ¿Qué Ese otra sería, información nos puedes dar? bueno, quienes están asustados son los militares venezolanos que tienen sus cuentas en rublos, ¿no? En rublos o en euros allá en la banca o en dólares en Moscú. Bueno, toda la deben estar muy asustados porque ellos cobran comisión por toda la venta de Rusia, de armamento ruso a Venezuela. Ellos cobran comisión y deben estar o estaban forrados, ya no. Ahora, ¿cuál es la otra posibilidad? El plan B, pues, supongo yo de ellos. Irse a China, ir a China para que le manejen la banca china, a menos que, pero es muy difícil, ¿sabes? Porque ¿cómo hacen los chinos? Los chinos también van a estar, se hace un rastreo de todas esas cuentas, esos fondos, a dónde van, a dónde vienen. Eso los Estados Unidos son muy, muy listos, ¿sabes? Y van y rastrean todo el movimiento financiero de la banca internacional. Pero esos generales de pacotilla que se hacen llamar revolucionarios y lo que son unos adulantes y unos delincuentes, la mayoría de ellos, inclusive perseguidos por la justicia internacional, muchos de ellos, esos no van a ir a luchar junto con el ejército ruso en la invasión a Ucrania. ¿Tú crees? Les encanta hablar solamente de la boca para afuera. Eso no es cierto. ¿Qué venezolano va a querer ir a luchar
con los rusos ahí. No, hombre, eso es lo que habla, dice Maduro y ofrece eso. Eso es mentira. Eso es mentira porque no va ningún venezolano, aunque sea chavista, no va a ir a pelear porque esa no es su guerra. ¿Ah? Y no creo que vayan a ofrecerse su vida, por una guerra insensata y absurda, como la que está realizando Putin. ¿Quién va a morir por Putin? Dime. No mueren ni siquiera por Maduro, van a morir por Putin, pero ni siquiera morían por Chávez, van a morir por Putin, por favor. Bueno, Ludmila, de verdad que muchas gracias, bien interesante, sobre todo tu vida familiar, porque prácticamente ustedes son la reproducción en pequeño de las Naciones Unidas, ¿no? En la parte oriental. Yo tengo mi familia. China, Rusia, Ucrania, Australia. En fin, de verdad que muchísimas gracias, Ludmila, ¿sí? Ok, un gran abrazo. Hasta Gracias. luego. Nos Chao. vemos.